Continuamos con Ven Creador Espíritu. Estamos de nuevo en nuestro programa Ven Creador Espíritu, en el momento de la palabra. En el momento en el cual tú vas a permitir que la palabra de Dios toque tu corazón, vas a permitir que la palabra de Dios transforme tu vida, vas a permitir que la palabra de Dios renueve tu existencia. Es bálsamo la palabra sana, la palabra libera, la palabra restaura. Recuerdo un testimonio muy hermoso del padre Emiliano Tardif. Decía él que en el solo momento de la palabra de Dios estaba actuando y él veía muchas sanaciones físicas, incluso físicas, en muchas personas a través de la sola escucha de la palabra. Cuanto más sanaciones interiores del corazón, sanación del alma. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted se llena de la fuerza de Dios. La misma Sagrada Escritura dice que la fe viene del escuchar. ¿Y del escuchar qué, mi hermano? La palabra de Dios. Esa fe que te sana, esa fe que te fortalece, esa fe que te restaura. Por eso, con una actitud de fe, yo te invito a que me acompañes en esta lectura de la palabra, en esta meditación de la palabra de Dios, en este tema maravilloso que queremos hoy contemplar, el tema del sacerdocio. Cuán importante el sacerdocio. Vamos a tomar el texto de Marcos en el capítulo 3, versículo 13 y siguientes. Dice la palabra del Señor: subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Creó a los 12, a Simón, a quien llamó Pedro, a Santiago el Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombres Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonito este texto. Dios llama a los que Él quiso. Jesucristo llamó a los que Él quiso, llamó a los apóstoles. Los llamó porque quiso. No los llamó porque fueran mejores, no los llamó porque fueran más inteligentes, no los llamó porque fueran más hermosos, no los llamó porque fueran más santos. Los llamó simplemente porque Él quiso. El querer, el deseo de Dios. Y este es el llamado que hace el Señor a cada uno de nosotros, de manera particular, en una vocación. Recuerde que la palabra vocación viene del griego vocare, que significa llamado. Dios hace un llamado a los 12 y les da una misión particular. Llama a los 12 para estar con Él. Es la primera misión, estar con el Señor. El primer llamado es estar con Dios. El primer llamado es estar en la presencia de Dios, compartir con el Señor. Y unos tenemos una misión, una vocación, un llamado particular para servirle de manera predilecta, de manera presente, de manera total, absoluta, en entrega, en el servicio de Él, en el servicio del Señor. El Señor llamó a los apóstoles porque les tuvo una misión particular, un llamado especial, un llamado fuerte. A todos nos llama, pero a los 12 les tenía una misión especial. Y por eso quisiera que tomáramos también el texto de la carta a los Hebreos en el capítulo 5 y dice: todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente en lo que se refiere a Dios. ¡Qué lindo! Tomados de entre los hombres tomó los 12. ¿Para qué? Para estar con Él. Dios llama a los sacerdotes de entre la gente para estar con Él, para una misión particular. Qué hermoso esto, qué gracia tan especial la unción sacerdotal, la gracia de ser escogido, de ser elegido de Dios entre los hombres. Nos llama. ¿Por qué? Porque Él quiso, no porque fuéramos mejores. Es un error pensar que el sacerdote está por encima del laico o que el sacerdote está por encima del resto de la gente. El Concilio Vaticano II nos da una visión distinta de iglesia. Era una visión antigua, retrógrada, un poco esa visión piramidal en donde unos estaban arriba y otros estaban abajo. Hoy en día sabemos que la iglesia es el pueblo de Dios, todos somos la iglesia.
La iglesia no son los curas, la iglesia no son las monjas, la iglesia no son los obispos, no son los sacerdotes, la iglesia somos todos. Entonces de entre los hombres, entre todos los hombres, se toman a unos para un servicio particular, no porque sean mejores, sino porque Dios lo quiso, porque así lo quiso. Es una elección particular. Qué bonito cuando uno empieza a sentir el llamado de Dios, cuando uno empieza a tener ese sentir espiritual de que uno quiere entregarle toda su vida. Qué lindo como dice la carta a los hebreos, donde dice que Dios toma en favor de los hombres, de entre los mismos hombres, para que sean capaces de comprender y a los ignorantes y a los extraviados, porque también Él se encontraba en flaqueza. Y qué hermoso como dice que se utiliza el sacerdocio para ofrecer por sus propios pecados, para ofrecer de una u otra manera el sacrificio. Y nadie puede arrogarse la dignidad de ser sacerdote a no ser que sea llamado por Dios. Nadie puede decir, es que yo me la inventé, es que es mía. Es un llamado de Dios, un llamado especial de Dios. Dios nos llama de entre los hombres. Recuerdo hace algunos años cuando empecé a sentir como ese llamado, ese deseo de servirle a Dios. ¿Por qué me llamas, Señor? ¿Yo por qué? Yo soy débil, soy limitado, soy pecador. ¿Yo por qué? Y la respuesta es porque Dios quiere. Así también hoy te llama a ti para su servicio. A uno lo llama para el sacerdocio, entre los hombres para ser de una u otra manera completamente consagrados a Él en el servicio, ser completamente entregados a Él. Pero a todos nos llama a servirle, a todos nos llama a seguirle, a todos nos llama a anunciarle. Dios te está llamando a ti también. ¿Por qué? Porque Él quiere, porque Él quiso. Nadie se puede arrogar tal dignidad, nadie se puede inventar tal dignidad. Es una dignidad que nos da Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere. Y si Él quiere, entonces nos da las gracias necesarias para poder realizar esta misión. Qué bonito. Yo quisiera ir concluyendo entonces hoy, mis hermanos, de la dignidad del sacerdocio. No es superior, no es que sea superior a los hombres, tomado de entre los hombres, simplemente que tiene una misión particular, una misión especial. Qué tan importante que nosotros empecemos entonces a ver la belleza del sacerdocio. Dios que llama de entre los hombres a unos para su servicio, para ofrecer ofrendas, holocaustos, para servir al Señor, para consagrar su vida, ser separados de los hombres, para vivir completa y absolutamente, totalmente para Dios. Y este sacerdocio que nos regala Jesucristo y que habla la carta a los hebreos, no es un sacerdocio como el del Antiguo Testamento, sacerdotes como en el Antiguo Testamento. Es un sacerdocio según el rito de Melquisedec, así como el sacerdocio de Jesucristo, un sacerdocio según el rito de Melquisedec, un sacerdocio que no proviene de un linaje, que no proviene de una familia. Antes los sacerdotes eso como que se heredaba. Los que venían de la tribu de Leví, los que eran de la tribu de Aarón, entonces era como una herencia. Melquisedec no tuvo ninguna herencia, no se sabe de dónde llegó este sacerdote, no se sabe de dónde provino de Dios, provino de la presencia de Dios. Y los sacerdotes del Antiguo Testamento presentaban un culto sangriento, congruento, un culto de sangre, cogían los animales y los ofrecían. En cambio, Melquisedec ofreció un rito incongruento, es decir, que no fuera de sangre, que no fuera violento. El sacrificio del pan y del vino. Es el sacrificio eucarístico. Qué bonito cómo se ve en el Antiguo Testamento ya la prefiguración del sacerdocio en el pan y en el vino que ofrece Melquisedec cuando aparece Abraham después de haber llegado la victoria al pueblo de Israel. Y por eso dice el Señor, tú eres sacerdote según el rito de Melquisedec. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio según el rito de Melquisedec. No un sacerdocio que se hereda, no un sacerdocio de título, no un sacerdocio de poder, sino un sacerdocio de presencia de Dios. El sacerdote no es más que nadie, simplemente es misericordia de Dios que le da un llamado. Cumple una misión especial, sublime, maravillosa, hermosa. Qué lindo. Simplemente porque Dios lo quiso así. Dios lo quiso, Dios lo llamó, lo quiso así. Qué hermoso ese llamado
Qué bonito cuando en un hogar, cuando en una familia se presenta alguien y que se siente llamado. Yo invito a las madres, yo invito a los padres y a las familias que apoyen a los muchachos o que apoyen a las muchachas también que son llamadas a la vida religiosa. Eso es una bendición de Dios, es una gracia de Dios. Dios lo llama de entre los hombres. Recuerdo cuando yo empecé a sentir el llamado, algunos decían, miren, el diablo haciendo hostias, porque yo llevaba una vida muy ajena a las cosas de Dios. Cuando empecé a caminar en las cosas de Dios, la gente no creía. Algunos no creían, decían, usted no va a durar en el seminario, usted que va a durar en el seminario, usted se va a retirar del seminario. Pero es que no es el llamado del hombre, no es lo que piense el hombre, el llamado es de Dios. Dios llamó porque Él quiso. Yo le preguntaba, Señor, dime una cosa, ¿por qué me llamaste? No hay razones. Y le decía, Señor, tu voluntad es que yo vaya al seminario, tu voluntad es esa. Y recuerdo que sentía en mi corazón que Dios también me respondía diciéndome, ¿y es tu voluntad? ¿Es lo que quieres? Dios nos llama a los 12, los llama para su servicio, los llama para su entrega, los llama para el amor. Qué bonito ese llamado. Apoyemos, mis queridos hermanos, el sacerdote. Oremos por el sacerdote que Dios ha elegido. Ese sacerdote que tienes en tu parroquia, ese sacerdote que tienes en tu comunidad. Mi hermano, no lo critique, no critique el sacerdote. No hable mal del sacerdote. Ore por él. Es llamado entre los hombres con las mismas debilidades, limitaciones, porque Dios lo quiso. ¿Usted cómo va a ir en contra del llamado de Dios? Todo sacerdote es ungido, mi querido hermano, por gracia y misericordia de Dios. Yo invito a todos mis hermanos cristianos católicos que nos unamos en oración. Cuando usted ve un sacerdote que está de pronto de una u otra manera en algún error, ore por él, ore por él. Si quiere, llámelo, exhórtelo, háblelo, pero no lo critique. No lo critique, mi hermano, ore por él. Qué importante que nosotros apoyemos en oración. Queridos laicos, los sacerdotes necesitamos la oración. Yo necesito tu oración. Los sacerdotes necesitamos la oración del pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios quien sostiene el sacerdocio. Es el pueblo de Dios quien fortalece el sacerdocio. No es una dimensión superior al pueblo de Dios. Es una misión particular que Dios trae. Y así como leíamos en el texto, entonces Dios llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Lo primero es estar con Él. Y después los envió a sanar, los envió a liberar, los envió a predicar, los envió a evangelizar, los envió a transformar, los envió a llevar la palabra con poder. Qué bonito poder servir al Señor. ¿Por qué? Porque soy más, porque puedo más, simplemente por la infinita misericordia de Dios. Mi hermano, yo estoy parado aquí por misericordia de Dios. La misericordia de Dios me tiene aquí por la gracia de Dios. Qué bonito que nosotros sepamos entonces la importancia del sacerdocio, que respetemos el sacerdocio, que oremos por el sacerdocio, que fortalezcamos. El sacerdote solo no puede cumplir esta misión, es una misión de todos. Qué importante que acompañemos el sacerdote de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, de nuestro grupo. No lo dejes solo, mi hermano. No lo dejes solo. No dejes solo al sacerdote. Acompáñalo. Asístalo en su misión. Esa misión de evangelización, esa misión de sanación, esa misión de liberación es de todos. Qué lindo. Y tienes que entenderlo de esta manera, y con esto concluyo. Yo soy sacerdote ministerial. Dios regala el sacerdocio ministerial. Pero usted también, mi querido hermano, es sacerdote, porque todos tenemos un sacerdocio común. Usted también es llamado, usted también es sacerdote. Por eso yo le invito a que juntos caminemos para estar con Jesús. El primer llamado, primero estar en intimidad, orar, conocer, entrar en esa conexión con el Señor. Y segundo, ir a transformar los corazones, ir a sanar las heridas, ir a llenar los vacíos, ir a ser instrumentos de Dios, ir a predicar la palabra de Dios. Mi hermano, ame a su sacerdote, quiéralo, respételo, ore por él, cuídenlo, no hable mal. La carne de sacerdote indigesta, ore por él, pida, oremos juntos. Yo hoy clamo por mis hermanos sacerdotes, hoy clamo por los obispos, hoy clamo por el Papa, hoy clamo por la Iglesia Católica y clamo por todos y cada uno de los que están en este momento viéndonos, que también son sacerdotes, en el sacerdocio común, en el sacerdocio de Jesucristo, para ser llamados a estar con Él y a servirle. Qué bendición, qué bendición, qué hermoso el sacerdocio. Me llamaste, Jesucristo, tras de ti a caminar.
nacido